Axel Kicillof volvió a cargar contra María Eugenia Vidal hablando de tierra arrasada. Vidal dejó una provincia endeudada, profundizó la pobreza, la desocupación, la miseria. Pero ese trabajo no lo hizo sola, contó con la ayuda inestimable del masismo y varios sectores del peronismo. Ahora vamos a ver un informe que muestra que el hundimiento de la provincia de Buenos Aires no es solo obra de los últimos años, sino que viene de décadas y décadas de gobiernos peronistas. Según los datos obtenidos del Centro de Estudios de Población, Empleo y Desarrollo de la UBA, en el año 1974, la pobreza en el Gran Buenos Aires era de 4,6%. Esta información es importante para comparar las siguientes décadas. Luego del golpe genocida, veamos qué pasó en el conurbano, en el periodo de 1983 al 2003, a partir de los datos del Observatorio Social de la UCA para los índices de pobreza y del INDEC para los índices de desocupación. En el año 83 se llegó a un 21% de pobreza y un 4,2% de desocupación. El primer pico se dará con la crisis de la hiperinflación del 89. Con Cafiero gobernando la provincia, se superó el 55% de pobreza. Hubo una pérdida salarial del 35% y una desocupación del 8,3%. Esto generó un levantamiento de los pobres contra el hambre, que terminó con 14 muertos por la represión estatal. Así, entramos a la década del 90 con políticas neoliberales en todo el mundo, que en Argentina las llevó adelante el gobierno peronista de Menem, con la seguidilla de Cafiero y Duhalde como gobernadores de Buenos Aires. Privatizaciones, pérdidas de puestos de trabajo y leyes de flexibilización laboral. Aparecen los llamados contratos basura, que se mantienen hasta hoy. Avanza el trabajo no registrado y limitan el derecho a huelga. Como podemos observar, esto deja un índice muy alto de desocupación, que llegó a un 22,6% en el año 95 y casi un 35% de pobreza en el año 96. Sin embargo, el hambre no pasó sin resistencia. Trabajadores y sectores populares impulsaron movilizaciones y paros. Además, desde el Estado, a través de un fondo millonario destinado a la ayuda económica en el conurbano, contuvo la bronca que generaba la pobreza. Los sindicatos llevaron la lucha contra Menem a las urnas, a favor de la alianza. El nuevo salto brutal se dará con la crisis del 2001, donde aumentó un 64% la pobreza y la desocupación trepó a un alarmante 21% a principios del 2002. Y con un presidente que se fue en helicóptero producto de la rebelión popular y 39 muertos por represión en las jornadas del 19 y 20 de diciembre. Bueno, un dato fuerte, ¿no? O sea, como en el Gran Buenos Aires, en el 74, había un 4,6% de pobreza y eso termina en el 2002 con un 55% de pobreza y un 22% de desocupación. Brutal el periodo. Sí, se impuso el modelo neoliberal, tanto en gobiernos radicales como peronistas, como vimos, defendiendo los intereses de los grandes acreedores, de la banca internacional, del FMI, el Banco Mundial, lejos de ese salariazo y revolución productiva, ¿no? Se atacaron las condiciones de vida de la clase trabajadora y de sectores populares. Vamos a ver ahora qué es lo que pasó con el kirchnerismo. En este periodo de tiempo, durante el 2011, la pobreza llegó a bajar un 29%, lo mejor que pudo dar el peronismo en décadas. O sea, más de un cuarto de la población del conurbano seguía siendo pobre. La desocupación llegó al 8,3%, pero a costa de generar millones de nuevos trabajos precarios, sobre todo para la juventud. ¿En qué contexto económico se dio esto? Con crecimiento internacional de la economía, Argentina llegó a un 9% de crecimiento, y con el favor de la mega devaluación de Duhalde en el 2002, que fue un ataque al salario, donde los trabajadores pasaron a poder comprar un 30% menos, lo cual permitió mayores ganancias empresariales. Millones de personas siguieron viviendo en condiciones de pobreza e indigencia, que vinieron para quedarse. La participación de los trabajadores en la riqueza, creada en el 2011, rondaba el 40%. El mismo porcentaje que había entre el año 1997 y el 2001, muy lejos del 50% del año 74, que jamás se recuperó,
dictadura mediante y las falsas promesas del kirchnerismo. Año 2014, con la devaluación de Kicillof, surge la resistencia contra los despidos en LEAR y la lucha docente exigiendo presupuesto educativo. Al año 2015, al terminar el gobierno, se llega con un 35% de pobreza, un 8,8% de desocupación y un 7% de indigencia, donde 6 de cada 100 personas no tuvieron acceso a la alimentación básica, en un país productor de alimentos y una provincia que tiene las mejores tierras cultivables. La década ganada no fue para el pueblo trabajador. Bueno, con condiciones extraordinarias de crecimiento, el kirchnerismo en el año 2011 tenía un 25% de pobreza y un 8,3% de desocupación. Como muestra el informe, la experiencia kirchnerista en el conurbano con Daniel Scioli deja más de un 35% de pobreza y un 9% de desocupación. Son indicadores altísimos para un periodo que, como decía Natalia antes, tuvo una gran reactivación económica. No solo no se modificó la matriz estructural de pobreza y desocupación, sino que además en este periodo se profundiza la flexibilización laboral con un evidente empeoramiento de las condiciones de trabajo, a la vez que un gran sometimiento al capital financiero internacional, a los ojeros y a las grandes multinacionales que durante todo este periodo la levantan en pala, como decíamos anteriormente. Bueno, esto generó un gran descontento que habilitó que Macri y María Eugenia Vidal ganaran las elecciones en 2015 y prepararan un saqueo, como vamos a ver. Del 2015 al 2019, la desocupación pasó del 8,8% al 12%. Se disparó la pobreza del 35% a más del 45%. Y la indigencia llegó al 11,3% en el 2019. Hubo apertura económica, beneficios al sector financiero, rebajas de impuestos a quienes más tienen y nuevas privatizaciones. Un mensaje en las urnas para el kirchnerismo, porque Vidal ganó con el 39,42% de votos, basándose en la promesa de pobreza cero. Los capitalistas y sus representantes para llegar al gobierno hacen promesas que jamás cumplen. Esta avanzada sobre los trabajadores y sectores populares, que muchas veces implicó la represión a los que luchan, contó con la complicidad del peronismo, que votó todas las leyes de ajustes de Cambiemos, con Massa a la cabeza, un cogobierno que se dividió la legislatura bonaerense, con el quórum del kirchnerismo. El peronismo, político y sindical, le dio tregua para avanzar con sus planes, diciendo ¡ay 2019! En el año 2019, gana a nivel nacional y provincial nuevamente el peronismo, esta vez como Frente de Todos. Luego de permitir el desastre macrista, ahora el relato para justificar sus actuales políticas es que recibieron tierra arrasada. Este informe que vimos hoy da cuenta que en el conurbano las condiciones de pobreza, desocupación y la precarización no son obra de un periodo breve. Hablamos de décadas de saqueo y de miseria planificada. Hoy, ante la crisis que estamos atravesando, internacional y nacional, desatada con el COVID, son muchos los analistas que lo que están diciendo es que la pobreza en el conurbano puede llegar rápidamente a un 40 o 45%, algunos dicen hasta 50%. Es un montón, o sea, datos así nos remiten a situaciones catastróficas como vivimos en la crisis de 2001. También creo que queda claro, no sé qué te parece, Nati, que de lo mismo de siempre no va a venir una salida que pueda resolver o dar una solución de fondo a los problemas de las grandes mayorías y la clase trabajadora. No sé qué te pareció. Sí, como vimos en el informe, siempre que hay crisis también hay resistencias. Hoy estamos viendo sectores de trabajadores que se plantan en sus lugares de trabajo contra los despidos, por condiciones de seguridad e higiene, ¿no es cierto?, de su salud. La juventud precarizada, que como la venimos reflejando acá en la izquierda a diario, se plantan trabajadores de las apps, de las comidas rápidas contra la precarización y pelean hoy por un IFE de 30.000 pesos, que es algo elemental, ¿no es cierto?, para no pasar hambre, como la prohibición de despidos, como las medidas sanitarias de testeo que venimos levantando
y acompañando esas demandas del Frente de Izquierda, pero que también unir todas esas demandas con los vecinos que se organizan y fortalecer una perspectiva de izquierda creo que es la tarea del momento, es decir, una perspectiva que plantee el desconocimiento soberano de la deuda externa, para que esos recursos, digamos, puedan ser utilizados en función de las grandes mayorías. Otra medida elemental como es nacionalizar la banca y el comercio exterior, es decir, evitar que los poderosos de siempre, los ojeros, los empresarios del campo, los especuladores, los banqueros se lleven los recursos del país, sino que queden en función de destinarlos a las grandes mayorías y que de una vez por todas la crisis la paguen los capitalistas, que son quienes la generaron.